Every ending has a beginning, and every beginning has an ending. A start, an end, pointing life. I'm not sure which one is this one. Ahí, a ver, ¿está grabando? Lo pone aquí. Hola Dreamers, bienvenidos al primer vídeo del canal. Pues como ya sabéis, he creado mucha trama. Trama no, drama, tampoco. ¿Qué he creado? No lo sé. Como ya sabéis, he creado mucho misterio en cuanto a algunas cosillas, ¿no? ¿Qué queréis que os diga? Sin trama no hay drama. Qué gracioso soy. Parezco una piña debajo del mar. En el vídeo de hoy vamos a valorar las películas que me da la gana, como me da la gana. A la mierda el móvil. Para que os hagáis una idea, la máxima autoridad en el cine, ahora mismo, soy yo. Para estas navidades, la primera película que os recomiendo es La maravillosa aventura del perro hecho por ordenador. Ese perro que se viaja más mundo que nosotros en toda nuestra vida, pues ese mismo. El nombre aparecerá en la pantalla, porque no me acuerdo. En esta gran historia con el perro hecho por ordenador y Han Solo, vivirás una trama llena de aventuras, de drama, de misterio y lo más importante, tú por la noche con una caja de Kleenex llorando mientras ves la peli. Te lo digo yo. ¿En qué me baso? Mi propia experiencia. Qué triste. Tengo el pelo bonito. Se me ve bien con las luces. Si no reluce, me lo corto. Mentira. De segunda película tenemos Jingle Jangle. O como Google te lo traduciría, el jingle de la jungla. Ya te conozco yo, Google. En esta película perfecta para Navidad, sobre todo de la lista, podrás... ¿Qué podrás? ¿Qué podrás? No lo sé. ¿Qué podremos? Tirarnos por un puente. Vale. Podrás disfrutar de un torero borde, pero con muy mala leche. Podrás disfrutar de un robot precioso, pero no más que Baymax, que él siempre está por encima. Y lo más importante, de que si en el futuro la Warner me lo permite, haré un vídeo con una de las canciones de la película. ¡Toma combo! Spoiler y encima musical. Ahora cómetelo. A ver, yo te soy sincero. Con esta película, llorar, poco. Poco por no decirte nada, ¿no? Pero bueno, pues ahí queda. ¿Qué va a pasar? Cosas. Yo no te quiero hacer mucho spoiler, ¿vale? Así que como no te quiero hacer mucho spoiler, pues te voy a decir... ¿Qué te puedo decir? Hola, este es mi canal de YouTube. Te puedo decir que cantan genial, que bailan maravilloso, pero todo es muy bonito. Todo. Así que, ¿qué más quieres que te diga? Mira, vete la película y ya está. Tercera película, y de la que el título sí me acuerdo. Anastasia. ¿Por qué es una película de Navidad? Porque me da la gana. No, en verdad, es que todas las películas... Estoy siguiendo un criterio, ¿vale? Todas las películas que tienen nieve automáticamente entran en la categoría de Navidad. Porque claro, si tiene nieve, ya lo tiene todo. En esta película, lo único que hay de hecho real son los nombres de los personajes, ¿vale? Y otras cosas más chunguillas, pero no vamos a entrar en detalle. Lo que sí os puedo decir es de que en esta película vamos a ver magia, pero de la verde. De esa que es la chunga que tú dices, mira, se parece a la Maléfica, de esa. Y aquí el malo, pues mira, podría ser el primo de Maléfica, pero no, porque Disney y esa compañía pues son distintas. Bueno, ahora no, porque Disney lo ha comprado, como todo, pero no pasa nada. Resumen, no quiero haceros spoiler de, pues la película, ¿no? Así que lo único que voy a decir es de que aquí tienen una tecnología que ni en la NASA. Cuarta película. El origen de los guardianes. Esta película se resume en un nombre. Jack Frost. Pues eso. A ver, pues yo podría daros 1001 explicaciones de por qué Jack Frost es uno de mis crushes más grandes del cine, ¿no? Pero es que entonces no acabamos el vídeo. Una cosa que te puedo decir es de que esta película trata sobre él. Y el resto de personajes pues están ahí para rellenar, así que tú no te dejes engañar. Esto trata sobre él. Y como él la caga con todo... Y después, pues como que lo intenta arreglar, o al menos lo intenta, pues es como nosotros, Es como vernos a nosotros en pantalla, dejando las cosas del año para más adelante, hasta que llega a final de año.
y después intentamos hacer todo lo que no hemos hecho en el año y pues siempre salimos sin éxito. Bueno, casi siempre, ¿eh? Que hay algunos por ahí que veo que ha probado. ¡Felicidades! Bueno, pero al menos el intento es lo que cuenta, ¿no? Y lo hemos intentado, al final, como todo. Y pues no sé, que me quiero hacer el cosplay de Jack. En esta película descubrirás quién es el psicópata que entra en tu casa por las noches a robarte los dientes. Descubrirás quién es la persona que hace que tenga esos sueños tan raros de los que tú te despiertas y dices, pero yo qué problema mental tengo. Esa persona. Pero lo más importante, vamos a descubrir por qué Santa Claus es ruso. Es decir, la película es perfecta. Y última película, Los Juegos del Hambre. ¿Qué tiene eso de navideño? Pues todo. Desde los tributos hasta alguien con el poder absoluto. Vamos a ponerlo en perspectiva. Tú imagínate, ¿vale? Los tributos somos nosotros, ¿vale? A la hora de ir a la cena de Navidad con nuestras vestimentas de estas compradas en el último momento, porque claro, todo es este año, lo que siempre nos ponemos, este año no lo podemos poner. ¿Por qué? Porque pesamos todos unos 15 kilos de más, ¿no? Pero no pasa nada, no vamos a entrar en detalle. Después tendrás que enfrentarte a esas grandes discusiones familiares en las que tú estás ahí que dices, mi vida peligra, yo de aquí quiero salir corriendo. ¿Por qué no puedo salir corriendo por la puerta? Porque hay alguien que lo tiene todo controlado y que esto parece parte de un plan maestro. ¿A quién me refiero? Pues a tu abuela. Es así que entiende. En el momento que tu abuela se levante y diga, se acabó, no hay más pelea. Porque tu abuela controla. Pues ahí lo tenéis. Tributos, control absoluto y bigotes más largos de la cuenta. Es imposible que me digáis que esta película no está basada en una cena de Navidad. Pero imposible, vaya, es que me lo decís, os tiro por la ventana. Disclaimer, no hay ninguna película más importante que la otra. Bueno, excepto Jack Frost, que él siempre está en lo más alto, ¿no? Pero no me meto ahí en el tema. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, que os lo hayáis pasado muy bien. Y nos vemos la semana que viene con algo totalmente distinto. Aquí, en el mismo sitio, a la misma hora. Tampoco es que me pueda mover mucho, ¿no? Pero bueno, que eso, nos vemos la semana que viene. Que tengáis felices fiestas y una buena travesía espacial. ¡Chao!